Estamos en discusión es precisamente que aquí tiene que haber un proceso en el cual la gente no tenga que decir que existe, porque nosotros no somos fantasmas, somos ciudadanos con dignidad. La huelga de mayo de 1950, cuando una represión brutal detenía y obligaba a los trabajadores a incorporarse a sus labores. Allí cayeron dos grandes líderes, Jesús Farías y Luis Tomás. Pero yo no había visto una saña y una represión como la que ha levantado Chávez contra la huelga petrolera. Y una vez más demuestra que él no tiene sentido de estadista. Divide a PDVSA. No está viendo las torturas. No está viendo cómo se trata a los presos políticos. Que ni Pérez Jiménez los trató así. Y eso es lo que yo te increpo de esta tribuna para que sus remordimientos se pongan en acción para contribuir a que cese la represión. Nuestro país es multicultural, en el sentido de que nuestra gente no es solamente de la cultura occidental como se presenta. Los sectores populares tienen otro modelo cultural no antagónico, simplemente distinto. Ahora, ¿qué es importante aquí? Es importante que si queremos construir una nueva sociedad, el problema no es tanto el problema socioeconómico, como el problema del reconocimiento de la cultura, la valorización de la cultura, y desde allí, desde ese proceso en donde la gente se valora a sí misma como personas con valía, con una cultura que vale y con un proceso que los puede llevar hacia adelante, puede hacer que nuestra gente empiece a progresar. El progreso no es algo exógeno, el progreso es algo endógeno, es decir, nace de dentro de las personas. Las personas quieren y desean progresar porque se ven valiosas, porque descubren que tienen algo valioso que dar. Por eso me parece que el proceso de ir hacia lo que tú llamas clase media pasa por la educación fundamentalmente. Y la educación no como inducir un montón de conocimientos, sino como un proceso de valorizar aquello que cada persona es, cada persona tiene y el medio y la cultura que él tiene. Eso no indica que no hay que aprender cosas de los demás. Nadie está diciendo que nos cerramos a los otros y nos cerramos al conocimiento. Solo que el conocimiento se adquiere desde un lugar y ese lugar significa valorar lo que tengo. Si tomamos en cuenta como referencia los polos de desarrollo que hoy día predominan en el planeta, vale decir Japón, buena parte de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, evidentemente esos son países donde el grueso de la población califica como clase media, es decir, tiene acceso a un conjunto de bienes, a un conjunto de servicios, a un nivel de vida, a unos niveles de formación elevados, y sin embargo en esos países, por supuesto, hay clases pobres. Esas son sociedades mayoritariamente de clase media. Existe pobreza, sin duda, en los Estados Unidos hay pobres, lo hay en muchos otros países europeos, los hay incluso en Japón, pero son minoría. Y otro elemento, además, que creo que sí es importante destacar, es que son países donde las diferencias entre la persona que gana más dinero y la persona que gana menos dinero son mucho menores que en los países latinoamericanos o en los países asiáticos, o en ciertos países asiáticos. América Latina es un continente que por sus características propias es un continente rico.
con recursos naturales que no hay en otro lugar del planeta, con maravillas a nivel minero, agrícola, con un clima formidable. Sin embargo, nuestros países tienen los mayores niveles de riqueza y los mayores niveles de pobreza, con una espantosa diferenciación social en el medio. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que corregir significativamente. Creo que en ese aspecto hay que evaluar la historia del continente. Nuestro continente fue un continente que entró al juego mundial de una manera brutal, porque llegaron unos señores provenientes de un imperio, supuestamente a conquistar a unos pueblos que estaban aquí, que tenían, yo no voy a decir que un nivel de subdesarrollo, pero sí, por ejemplo, tenían inferioridad de carácter bélico. El armamento que trajeron los españoles era infinitamente superior al armamento con el que contaban nuestros indígenas. Y sencillamente, pues en ese juego, los españoles luego fueron los que contaron la historia. Lamentablemente eso en 500 años no es que haya evolucionado mucho. Hay una especie de mito que vive el venezolano, que es el mito según el cual el país es muy rico. Y el país es muy rico por obra del petróleo. Cotidianamente, ¿qué es lo que vemos cuando salimos a la calle, cuando viajamos por el país? Vemos que este es un país pobre. Vemos que este es un país donde la mayoría está viviendo en condiciones de pobreza. Sin embargo, el mito prevalece. Sin embargo, el mito sigue allí operando fuertemente. ¿Quién administra esa riqueza hoy día? Esa riqueza hoy día la administra el Estado. En consecuencia, tiendo a centrar los problemas en el Estado. Como pienso que el país es muy rico, pero yo vivo pobre y la riqueza presunta la administra el Estado, alguien tiene que estarse robando esos reales. Alguien los tiene que estar mal administrando. Si nosotros no cambiamos ese paradigma según el cual el país es muy rico, por obra y gracia del petróleo que está en manos del Estado, la clase política está condenada a fracasar en el país. No va a ser posible lavarle el rostro a la política en Venezuela, porque permanentemente van a estar enfrentados a un problema. Aún distribuyendo toda la riqueza presunta que por el petróleo nos deviene, nos ingresa, bueno, eso no alcanza sino a poco más de $1 diario. Y nadie es rico con poco más de $1 diario. Del petróleo pueden derivarse enormes, extraordinarias oportunidades de negocio y desarrollo de empleo para los venezolanos, pero eso depende fundamentalmente de la capacidad creativa, de la innovación y de la formación con la que nosotros contemos. Venezuela, de hecho, fue hasta hace unos 20 años un país con una clase media mayoritaria, es decir, la clase mayoritaria del país era la clase media. Y el país de haberse mantenido en la senda de crecimiento económico que tuvo hasta finales de la década del 70, hoy día podríamos tener, en el caso venezolano, un país de una inmensa clase media. Desafortunadamente la sociedad venezolana perdió su rumbo y hoy día tenemos un país mayoritariamente de clase pobre, pero esa es sin duda la aspiración y no lo vemos como una utopía imposible de alcanzar. Venezuela aún sigue teniendo las condiciones como para lograr que la mayoría de sus habitantes sean personas que a la vuelta de una generación dispongan de los recursos y del acceso a los bienes que usualmente caracterizan a la clase media.